Muy buenas noches. En el momento del proyecto que estamos trabajando, que es estrategias para mitigar la falta de agua potable, vamos a hacer una conferencia para una parte de los interesados del proyecto, como es la población, la cual debe saber en su entorno qué es el agua, cuál es su uso, cuál es su modo de obtenerla y su ciclo. Y para esto vamos a hacer esta conferencia por medio electrónico para que ellos tengan conocimiento sobre este ciclo dentro del proyecto de mitigar la falta de agua potable. Entonces para esto vamos a saber qué es el agua y su ciclo. Dentro de este qué es su agua y su ciclo vamos a ver cuál es la evaporación, la condensación, la precipitación y la infiltración. El ciclo del agua el agua en sí es una sustancia líquida, la cual no tiene ni olor ni sabor, se encuentra en la naturaleza, en estado más o menos puro, formado por lagos, ríos, mares. Y esta cantidad de agua dentro de nuestro planeta ocupa de las 3/4 partes y es muy indispensable para todos los seres vivos. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación. Cuando estamos hablando de evaporación, tenemos en los ríos, lagos, mares, que el agua que está depositada se evapora por el calentamiento. Y esta agua, a medida que se eleva, se va humedeciendo y se va enfriando. Y este se transforma en vapor, que es el vapor de agua, que es la condensación. Esa condensación es la que forma las nubes y después vuelve y regresa a la tierra por medio de la precipitación, que ya es la forma en lluvias, en lloviznas y todo eso. Y cuando ya hace mucho frío, esa condensación, ya el agua tiende a bajar, como sabemos, en granizo o nieve. Entonces, como decíamos ahora, la evaporación es cuando el agua pasa de la fase líquida a gaseosa por medio de la temperatura del ambiente. La condensación ya es cuando pasa a la fase a través del cual el vapor de agua se convierte en líquido a causa del enfriamiento del aire. Ya después de que esa condensación forma las nubes, tenemos la precipitación. La precipitación es cualquier tipo de agua que cae sobre la tierra, de diferentes formas, en llovizna, lluvia, como decía ahora. Si ya la temperatura está muy fría, es donde cae en granizo o cae como en los países del norte, que la temperatura en los fines de año, en diciembre, es muy fría, entonces cae en forma de nieve. Cuando cae esa precipitación, entonces tenemos algo que se llama, y que lo deben de tener muy presente ustedes, que se llama escorrentía. Esa escorrentía es el agua que corre ya por la tierra después de esa precipitación, sin llegar a penetrar la tierra. Es lo que corre superficialmente. Entonces, esa corriente superficial es la que hace los nacimientos de agua donde hay frailejones, en los páramos y todo eso, que esa agua ellos la convierten y se van formando lagos y todo eso, y de ahí empiezan a correr los ríos. Por eso entonces ya sabemos cuál es el ciclo del agua. Y ahora vamos a decir, esa escorrentía que es un río. Un río son corrientes de agua dulce, mucho cuidado, porque ya la del mar es salada, que se origina generalmente en manantiales, como lo decía, en otros ríos como consecuencia de las precipitaciones, y siguen un determinado curso de acuerdo con la pendiente, porque siempre los ríos van a nacer en la parte alta y traen la pendiente, como va bajando el terreno en la tierra, y desemboca
y se puede, su desemboque o algo del río puede ser en un lago, en otro río o en el mar. Los ríos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son las fuerzas fundamentales que forman los paisajes, la contribución del agua al suelo, y los ríos son los que nos van a dar el agua que vamos a utilizar para nuestro consumo, que vamos a hacer potabilizar y todo eso para nuestro consumo. Por eso los ríos son muy importantes. De ahí la importancia de lo que vamos a ver ahora de cuidar los ríos y la naturaleza. Entonces del río sacamos el agua potable, ¿sí? Sacamos el agua y el cual se va a potabilizar, porque del río sí, sacamos el agua, pero la sacamos natural. Y muchas veces por la misma contaminación que estamos ocasionando nosotros, no es potabilizable, sino que es natural. Entonces, ya para nosotros tener un agua potable, la tenemos que captar. ¿Qué es la captación? Es coger una parte del agua del río, llevarla, hacerle un tratamiento para que pueda llegar a nuestras casas para el consumo. La captación se conoce como que es la captación de agua cruda y puede hacerse potable, se requiere ser captada a través de fuentes superficiales, si estamos hablando de las correntías, que decía ahora, de lagunas, lagos, los ríos, y estos ríos se hacen embalses, lo que se llaman presas o represas. Y si son en grandes cantidades son represas, y si son en pequeñas cantidades en ríos y para pequeñas poblaciones son presas. Son presas y grandes son represas, recordemos esa terminología. Y también podemos obtener el agua de fuentes subterráneas, como de pozos profundos, de drenes y norias. Lo que hablábamos ahora, ¿qué necesitamos nosotros para nuestro proyecto? Que son las estrategias para mitigar la falta de agua potable. Dentro de esas estrategias, pues vamos a mirar unas obras de captación de agua, donde esas obras de captación de agua tenemos que tener muy en cuenta la población a que va dirigida esa agua, el número de habitantes, la población futura. Eso es un estudio que, por eso, a ustedes que nos van a colaborar en este proyecto como interesados de qué son la población, entonces nos toca hacer un censo para saber cuántas personas y cuál es la población a futuro. Entonces, dentro de estas obras de captación, estas obras son obras civiles que utilizan para reunir y disponer adecuadamente el agua superficial o subterránea. En estos casos, pues vamos a utilizar el agua superficial de las correntías y de los ríos. Dichas obras varían de acuerdo a la naturaleza de la fuente de abastecimiento, como les decía, según la población y según el río. Hay varias fuentes de captación, varias obras. Y los procesos para potabilizar el agua, pues generalmente las aguas superficiales necesitan un proceso específico, porque estas aguas sí decimos que son naturales, pero por la misma contaminación del hombre, la misma contaminación de la naturaleza, estas aguas adquieren un pH, un ácido, que puede ser dañino consumirlos así directamente, tan natural. Entonces, por eso toca hacer un tratamiento y potabilizar el agua para el proceso de conversión de su estado natural hacia agua potable. Dentro de este proceso de potabilización del agua encontramos 8 pasos, como es primero la captación, ¿sí? Que es obtener el agua. Segundo, el desbaste. Cuando estamos hablando del desbaste es porque tenemos el río, trae un caudal y el desbaste es sacar una porción nomás que se va a utilizar para nuestro consumo. Ya de ese desbaste pasa a un desarenador y de ahí a una cloración, de esa cloración a una decantación, que es limpieza, foculación, que es sacar los residuos del agua,
Cuando hablamos de foculación es las heces que puede ser del mismo hombre, de que haya contaminado el agua más arriba, o los mismos animales y todo eso que podemos encontrar más arriba, que hagan sus deposiciones a la orilla de los ríos. Y después de eso se hace una filtración, coagulación y un almacenamiento. Dentro de este almacenamiento es donde ya se le aplican unos elementos como un cloro eh, para que ella llegue a su punto de potabilización y de consumo. Se realiza este almacenamiento y esa potabilización se realiza en en una planta de tratamiento y se hace que permite que el agua sea apta para el consumo humano y pueda beberse con garantía de calidad. La desinfección es el tratamiento más importante. ¿Para qué? Para que ustedes, que van a ser los usuarios, ustedes que van a ser los consumidores de esta agua, no vayan a tener problemas de salubridad. Entonces, dentro de este proceso, para ustedes, que es la población, necesitamos saber cuál es el consumo de agua, lo que les decía ahora. Primero tenemos que saber en la población. Después de esta población necesitamos saber cuál es el consumo de agua per cápita. Per cápita quiere decir por persona. Se entiende por consumo doméstico el agua por habitante a la cantidad de agua que dispone una persona para sus necesidades diarias de consumo y de aseo, de limpieza, de riego. Como se miden litros por habitante y día. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona debe consumir en promedio 100 litros de agua para satisfacer las necesidades tanto de consumo como de higiene. Ya sabiendo esto, entonces, ¿qué tenemos que saber? Y ustedes como población, como interesados del proyecto, tienen que saber qué se puede hacer desde la casa para cuidar el agua. Sí, porque se entrega potabilizada, pero si ustedes no tienen cuidado en el consumo, en el manejo y en el ahorro, pues nada vamos a hacer y no vamos a contribuir con la naturaleza ni con el proyecto. Entonces, ¿qué podemos hacer desde casa? Cerrar las llaves durante el cepillado de dientes, en lugar de dejar correr el agua por la llave, ahí una llave abierta y nosotros cepillándonos. No dejar gotear las llaves, si vemos que una llave está goteando, miremos si es que está mal cerrada o es que está dañada, entonces para que lo mandemos a arreglar. Usar los baldes para lavar los autos en lugar de la manguera. Siempre usemos, no solo para lavar los autos, si vamos a lavar un patio, si vamos a lavar una terraza, si vamos a lavar un antejardín, siempre usemos los baldes, porque con la manguera estamos botando más agua y consumiendo más agua. Hacer duchas más cortas, no meternos a la ducha a cantar y a bailar y todo eso y la llave abierta, no. Es una ducha, no un baño largo. Reciclar el agua para regar las plantas o lavar pisos. También, ¿qué hacer para ahorrar agua? Porque acuérdese, estamos en el momento en una problemática a futuro del desabastecimiento de agua por el calentamiento global y todo eso, por la misma contaminación. Entonces, contribuyamos nosotros como usuarios y como interesados del proyecto a que ahorrar agua. ¿Cómo ahorramos agua y cuáles son las medidas más fáciles que puede tomar para ahorrar agua? Una ducha en vez de un baño, lo que yo decía, tan rápido, abrimos la llave, cerramos, nos enjabonamos, abrimos, nos jugamos y ya. No dejes el grifo, las llaves abiertas, no al lavarse los dientes o al afeitarse, no. No mantengamos el grifo abierto al fregar los platos, cuando estamos lavando los platos o algo y la llave abierta, no. Abramos lo mismo, echamos agua, cerramos, enjabonamos, abrimos, jugamos y cerramos nuevamente. Reutilizar el agua, lo que más se pueda. Por ejemplo, si hay lavadoras, podemos el agua final reutilizable y esta misma agua se puede, como les decía ahora, para los pisos, terrazas, andenes, para los mismos autos. Racionalizar el riego, no todos los días estar regando las plantas o algo así, no.
Las plantas tienen su ciclo, pero si vemos que hay temporadas de sequedad, de verano, entonces utilizamos ese el balde, no, como decía, la manguera. Y tengamos mucho cuidado, lo que le decía ahora, con las fugas en el baño y más que todo en la cocina, de los grifos en el baño, en los sanitarios. Es muy dado a darse las fugas y la pérdida de agua. Y recuerde, la pérdida de agua no es solo que, no, se perdió el agua. Estamos perdiendo la plata de nuestro bolsillo, porque eso sigue consumiendo y sigue rodando el medidor. Y entonces eso nos va a afectar también el bolsillo. Entonces, este es el esquema para que ustedes, ya sabiendo cuál es el ciclo del agua, cómo se obtiene el agua potable, cuál es el proyecto que les estamos presentando, que es estrategias para mitigar la falta de agua potable, pero dentro de esas estrategias que nosotros vamos a proponer, sí, ustedes también tienen que proponer, como les decía, un buen consumo, un buen uso, una buena racionalización, un buen manejo de esta agua. ¿Por qué? Porque aunemos esfuerzos para brindar a todos este servicio esencial. Usemos responsablemente el agua, elemento vital para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuida, como dice ahí la imagen, cuídame que me estoy acabando. El agua se está acabando. Entonces, vamos a hacer proyectos para que ustedes tengan una buena vida, para que ustedes tengan un buen proyecto de vida, sí, saludable y todo, pero ustedes también tienen que colocar de su parte. En todo caso, esta es la primera charla a ustedes que son los interesados también dentro de nuestro proyecto. Muchas gracias.